Bueno, no sé si podés empezar por explicarme de cómo está actualmente el conflicto que habías tenido con el secretario general Andrés Ojeda. No, a ver, este conflicto en realidad yo lo intensifico porque es bien importante desde mi punto de vista remarcar no solamente la diferencia política, sino remarcar cuando hay una mala persona, a mi criterio, por supuesto es un criterio individual que yo tengo por la cercanía que en su momento tuve y porque lo conozco. Es bien importante destacar cuando hay una mala persona en el Senado, ¿no? Es decir, yo creo que sentencié y fui bastante claro en que el Uruguay se salvó de tener presidente de ese estilo por las características y cómo con un poco de poder llega a hacer mucho daño en la vida personal de quienes no están de acuerdo con él. Y bueno, y eso no es la forma ni el medio ni el método de hacer política, ¿no? Yo creo que la primera vez que hablamos había también un tema de que estaba todo sobre lo caliente y ahora igual, incluso retrotrayendo un poco más en el tiempo esta situación, se sigue sosteniendo lo mismo. Una persona que en la convención nacional del partido tan polémica aquella, donde le dijeron los dirigentes muchas cosas, abría una libretita negra y anotaba los nombres de los convencionales que no le rendían pleitesía de cierta forma. Eso al menos a mí me hace acordar unas épocas muy oscuras de Colombia, de un personaje muy conocido en Colombia, ¿no? Pero entonces, todos ese tipo de cuestiones que muchas veces en lo que tiene que ver con la prensa no se difunden mucho, porque hay una cuestión en el Uruguay también de pauta publicitaria y de un montón de cosas que se entienden a veces desde el punto de vista comercial, al menos desde mi punto de vista, desde el ángulo personal, por haber sido candidato a diputado, creo que es necesario por lo menos discutirla, ¿no? Y para ello utilizo mis plataformas, mis redes sociales, que es lo que tengo al alcance, en contraposición obviamente con toda la estructura de prensa y difusión que tiene el senador Andrés Ojeda, para advertirle a la población que no todo lo que brilla es oro y que por supuesto nos equivocamos, ¿no? Bien, una cosa, ya que mencionas el tema de las redes sociales, es que en esto de tiempo creciste mucho, entre todo en TikTok, Sí, teniendo más seguidores que Andrés Ojeda. ¿Vos a qué crees que se deba este seguimiento? yo, yo creo que sí, es algo muy interesante, pero yo creo que se debe también al para qué se hace política, ¿no? Es decir, no es lo mismo hacer política desde el despacho de un senado cobrando 500.000 pesos por mes y pretendiendo llevarse el mundo por delante que hacer política desde lo social. Y eso es importante porque de cierta forma marca que si bien hay ciertas limitaciones a ver, tampoco se pueden obviar respecto a lo que tiene que ver con el desarrollo de una campaña, con los costos operativos que implica hoy en día para cualquier candidato, incluso imprimir las listas, que es lo más básico. Eh, no todo en política es plata para poder llegar a tener un alcance con la gente, ¿no? Y bueno, se dio esa particularidad justo que el otro día estábamos conversando con unos amigos que, bueno, mirá, me dice, tenés más seguidores que el secretario general, que tu amigo el secretario general. Bueno, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Tiene que ver con esa dinámica de ida y vuelta con la gente, también con la dinámica de por lo menos hacer algo, ¿no? Quizás no mucho, pero hacer algo. Hoy, eh, una fantástica noticia, diría yo, es que en 90 días las revocaciones del sueldo van a ser totalmente automáticas. Y eso tiene que ver también con una puja en redes sociales, gente tratando de hacerse oír, compartiendo los videos, comentando, interactuando con esa realidad que hoy viven muchos uruguayos y que, bueno, nada, es algo que afecta al pueblo, ¿no? Bien. Eh, ¿Te ves compitiendo en las internas del Partido Colorado? Bueno, mira, ahí hay un tema, ¿no? La verdad, yo nunca descarto nada. Sobre todo si es para tratar de, por lo menos, ponerle un ala ballista al Partido Colorado. Por supuesto que hay limitaciones,
limitaciones a las que me enfrento y que sin duda nuestro secretario general no, por obvias razones, que tiene que ver con lo económico, ¿no? Todos saben en el Uruguay que para poder hacer una campaña política desde el punto de vista estructural se necesita un despliegue, así sea mínimo. Bueno, ahora estamos trabajando en la etapa de tratar de dar una mano. Yo nunca escondí que vengo de un partido político, nunca escondí tampoco ante los ojos de nadie que me gusta hacer política y que de hecho fui antes incluso del trabajo social que estoy haciendo ahora, candidato a diputado, pero me parece que yo no descartaría nada. Yo no descartaría nada porque es un desafío no por el hecho de decir, como tenía Ojeda en su pasada campaña, el próximo presidente, ¿no? Sino por el hecho de decir, acá plantamos bandera también los vallistas, también plantamos bandera las personas que de alguna manera entendemos la política desde otro ángulo y queremos participar y no estar necesariamente dependiendo de alguien que venga mágicamente en una elección interna, ponga 100, 200 mil dólares, compre dirigentes y después sea un señor feudal dentro del Partido Colorado. Eso es a lo que apunto, lo que quiero cambiar. Obviamente a Helen es muy difícil, no es fácil. Si lo tengo que hacer, como lo dije siempre, así sea con una lista en blanco y negro, lo voy a hacer. En blanco y negro digo porque es lo más económico, lo voy a hacer y así sea con el mínimo de votos o 2.000 votos o lo que sea, lo voy a hacer y voy a tratar de que en las elecciones internas no sea la voz siempre la de los que tienen recursos para poder participar y bueno, y candidatearse, ¿no? Bien. Vos mencionás que querés traer de vuelta el vallismo al Partido Colorado. ¿Pensás que hoy en día no se ve reflejado? Yo creo que el vallismo tiene muchos componentes, ¿no? El componente liberal, porque eso es cierto, Jorge Valle fue un liberal, al lado de los liberales que hay hoy, que no sé si son liberales o reaccionarios más que liberales, era muy moderado, muy equilibrado, con ciertas políticas que podrían llegar a ser cuestionadas desde el punto de vista del vallismo más ortodoxo, pero que de cierta forma complementaban en un Estado que sin dudas la gente tiene que reconocer que en algunas áreas específicas es muy pesado y tiene que retrotraerse. Y el vallismo en realidad hoy se perdió porque no se está hablando en términos generales de acuerdos programáticos. Cuando se habla de una coalición de gobierno, yo acompañé ese proyecto que resultó no ser más en realidad que un acuerdo político electoral. Y cuando se vacía de contenido, se vacía totalmente de contenido el acuerdo político y de contenido tanto ideológico como estructural y bueno y de programa, se olvida lo más importante para lo que estamos en política, para la gente. Hoy en día hay 548.000 uruguayos ganando 25.000 pesos por mes y de esos 548.000 uruguayos ganando 25.000 pesos por mes, 116.000 uruguayos ganan menos de 15.000 pesos por mes. Y no se trata de una cuestión de ser comunista, porque ya enseguida en el Partido Colorado tienden a ponerte una chapa como que sos comunista o sos socialista, sino que se trata de entender que la gente tiene que vivir mejor y el capital tiene que ser humanizado. Eso esencialmente es el vallismo. El vallismo lo que dice es, nosotros acá tenemos la posibilidad de vivir en un país libre, en un país democrático y también en un país capitalista, pero no que los ricos sean excesivamente ricos y los pobres excesivamente pobres. Que exista ese equilibrio. Y así se creó la gran clase media uruguaya. Así el Uruguay creció y floreció durante mucho tiempo y a eso es a lo que nosotros apuntamos y ese es el vallismo que se está tratando de rescatar. Hoy en día si uno mira el trabajo de los legisladores colorados, no todos en general, pero digo, está habiendo mucho vacío de contenido respecto a apuntar a la representatividad de la gente que realmente la está pasando mal. Traer el vallismo no es solamente imprimir una remera de Valle y Ordóñez, como hizo hace muy poquito el secretario general,
que lo hizo intencionalmente imprimirlo en 3 colores, donde incluyó el blanco también, lo cual me parece una falta de respeto, dicho sea de paso, sino que traer el vallismo, traer esos conceptos elementales, el apoyo al más débil. Y el apoyo al más débil es eso, el que se levanta todos los días a trabajar, que se hincha por este país y que hoy en el Uruguay vive en la absoluta miseria. Y el Estado, por supuesto, se olvidó totalmente, ¿no? Porque en realidad quien no hace o no se esfuerza, sí tiene un complemento y una ayuda del Estado. Quien hace, pero no está bien remunerado por lo que hace en realidad, pero igual se esfuerza, no tiene absolutamente ningún beneficio del Estado. Bueno, a ese que hace, que se esfuerza y que todavía no alcanza a tener un nivel de ingresos que le permita tener una vida digna, es al que hay que apoyar. Estamos hablando de más de medio millón de uruguayos, de 548, 516, y bueno, y esos son familias en realidad, porque uno la tiene que multiplicar por, generalmente, en términos técnicos, por 3 personas. Estamos hablando de que hay una gran parte del Uruguay que lamentablemente vive en esas condiciones. Cuando yo digo traer el vallismo, es traer esas cosas que son esencialmente necesarias para poder tener un país que se pueda decir que se interesa por su gente, ¿no? Bien. Cambiando de tema, vamos con la financiera Cash, que una de las últimas cosas que pasaron fue que vos mencionabas que exministros como Arbeleche e Irastorza beneficiaban a la financiera con 15 millones. No sé si me podés explayar esto, cómo llegaste a esa info. Y claro, esto es tremendo. Esto que te voy a contar es digno de un documental, porque lo primero que hay que hacer es informarle a la gente que Cash fue condenada por evasión fiscal. Eso para que la gente lo tenga claro. Pero no solamente fue condenada a pagar millones de dólares por evasión fiscal, que además el Ministerio de Economía jamás dejó en claro si efectivamente lo pagó o no lo pagó, sino que los dueños de Cash y de Pascard, que son el señor Longueira y el señor Portnoy, que se encuentran radicados en Argentina, no sé, o al menos uno, Portnoy, está radicado en Argentina, vienen de maniobrar en el 2022 con una empresa que se llama De Bursa Sociedad Anónima. ¿Tá? Y ellos lo que hicieron fueron maniobras en la bolsa de valores a los efectos puros y duros de perjudicar a sus clientes. ¿Está lo que te estoy diciendo? Bueno, esos son los accionistas hoy mayoritarios, 50-50, de Pascal y de Cash, que son parte del mismo grupo económico, y nosotros lo hemos denunciado reiteradas veces en el Banco Central, y el Banco Central directamente no ha contestado. Entonces, ¿qué pasa? En el 2022, tras realizar ese tipo de cuestiones, lo que terminó sucediendo fue que esta empresa de bursa defraudó a sus clientes, básicamente, a los efectos de perjudicarlos. Y un año después, el ministro Irazzola, no me sale muy bien el apellido, perdón, de un plumazo exoneró con 10 millones de dólares a esta financiera. Luego, un año más tarde, al siguiente año, Arbeleche le otorgó más de 5 millones de dólares en exoneraciones fiscales. Y no se explica cómo una empresa que viene de ser condenada por evasión fiscal, y esto es gravísimo, ¿da? Incluso hasta para un titular, cómo una empresa que viene de ser condenada por evasión fiscal y cómo sus dueños y sus socios accionistas principales, un año antes de que cometen este tipo de ilícitos financieros, de cierta forma, cruzando la vecina orilla, y 2 ministros después le exoneran estas cantidades exorbitantes. La explicación de los ministros, cuando se empezó a investigar, el primer ministro, Irazzola, vinculado al negocio fiduciario, trabajó en Afisa, por tanto tiene vínculos políticos de ese tipo, por haber trabajado en una sociedad fiduciaria, que en realidad esa sociedad fiduciaria, perdón que me tranque un poquito, tiene un tema bien importante, que es para qué se usan los negocios fiduciarios en el Uruguay.
Es decir, hay unos negocios fiduciarios que son específicos para el desarrollo de algunas empresas, pero en la práctica el negocio fiduciario se usa para licuar los bienes y el capital de las empresas. Bueno, este director que trabajaba en Afisa, del Banco República, de cierta forma fue el que firmó, de cierta forma no, fue el que firmó esos 10 millones de dólares. Y además, lo más preocupante de esto, cuando uno empieza a indagar y a rascar un poquito más sobre estas exoneraciones en particular, encuentra al gerente general de Cash, Felipe Arocena. En esa investigación, primero me llamó el apellido la atención por una cuestión obvia, ¿no? El apellido Arocena está muy vinculado al Partido Nacional, pero podría no ser. Entonces empecé a investigar dónde estaba Felipe Arocena, en qué posición estaba, y cuando logro ingresar a una de sus redes sociales, puntualmente Facebook, encuentro que Felipe Arocena estaba vinculado a la militancia del Partido Nacional y de hecho lo decía abiertamente, ¿no? Si uno mira las fotos, yo le saqué captura a sus redes sociales y todo para que quedara la constancia, el gerente general de Cash, que por supuesto debe ganar una fortuna por trabajar para una de las empresas financieras más poderosas del país, es del Partido Nacional. Entonces, es grosero, en síntesis, que a una financiera que evadió impuestos, que a una financiera cuyos dueños cometieron ilícitos financieros y fueron condenados en Argentina incluso a fijar domicilio, se le exoneren después todos esos millones de dólares, y cuando uno investiga después quién está atrás de la gerencia general, es nada más y nada menos que Felipe Arocena, que está vinculado al Partido Nacional. Son cuestiones de orden, ¿no? Y el justificativo de estos ministros es el mismo que se ha venido utilizando durante años para este tipo de exoneraciones, ¿no? Pero la diferencia es que Cash no emplea más de 400 empleados en el territorio nacional, por tanto no se justifica la magnitud de la exoneración fiscal con la cantidad de fuentes de trabajo que genera. No sé si me explico, Helen, ahí. Sí, entendido. No tiene una justificación lógica desde el punto de vista de la generación del empleo. Y ahora uno podría decir, bueno, ¿para qué sirve esa ley también? Esa ley sirve para fomentar la industria. Cash no fomenta la industria. De hecho, cobra tasas del más del 150% a sus clientes, y ese dinero va derecho a el bolsillo de estos dos señores, Longueira y Portnoy, de los que poco se habla, ¿no? Que fueron bastante difíciles de llegar a ellos porque, bueno, se cubren a través de una sociedad anónima, la otra. Bueno, estos dos señores radican en Argentina. Quiere decir que en realidad se les exonera 15 millones de dólares, ¿tá? Habiendo evadido impuestos. En Argentina cometieron actos que perjudicaron a sus clientes de forma deliberada a través de otra sociedad anónima, los mismos dueños de Cash y de Pascal. Y después tenemos ese componente pero tan grave, que es que el gerente general esté vinculado al Partido Nacional. Da para pensar, da para cortar el hilo, y el justificativo de las fuentes de trabajo con poco menos de 400 empleados tampoco es razonable. Y además ese excedente y esos intereses voluminosos que lo que hacen es sacar dinero del país, en realidad, que se va a los bolsillos de todos los señores, hacen más pobre a la ciudadanía. Por tanto, ¿cuál es la contribución a la industria y al desarrollo del Uruguay? Porque una persona que está ahogada con tasas del 150% de interés a retención de su sueldo de forma ilegal, encima de todo esto, ¿cuál es el aporte real que le hace al Uruguay? Porque esa persona, yendo quitando el componente humano, es horrible quitarlo, pero es necesario decirlo así, en términos económicos tampoco es negocio. Si uno quiere quitar el componente de lo emocional, de lo humano, para decir, bueno, lo miro desde un punto de vista más técnico, no tiene justificativo, porque la persona que no percibe ingresos acá en Uruguay no consume en el mercado interno, no consume en el puesto, no consume en el almacén, no se compra ropa porque no tiene un peso
y va todo a parar a manos de estos señores. Entonces, esto sin dudas ha tenido muy poca repercusión por, bueno, lo que hablábamos hoy. Cash es una financiera extremadamente poderosa, tiene muchísimos, muchísimas pautas publicitarias en los distintos medios de comunicación. Estos dos señores, por supuesto que tienen un imperio financiero que viene de Argentina también. A ver, estamos hablando de que tienen otras sociedades anónimas. Y bueno, y en esa espera la situación para la ciudadanía es esa. Recientemente publiqué en mi TikTok un video que trata de explicar un tutorial para que la gente dar de baja a las retenciones del sueldo. Bueno, los guío a un drive con el documento y el texto que la gente puede utilizar libremente para poder revocar ese descuento sobre el sueldo, ¿no? Bien. Pero fíjate lo agravante de esta situación, que es, bueno, básicamente que 15 millones de dólares por parte de estos dos ministros que no dan explicaciones. La única explicación que dan es ley de inversiones y nada más, pero con todo su historial atrás, ¿no? Habría que ver y habría que investigar bien, incluso cuando estos ministros trabajaron en el sector privado, si no tuvieron algún tipo de vínculo laboral, porque además eso, no especifican cuando asesoraron en el sector privado, y Iraxola sobre todo, que fue el que exoneró 10 millones de dólares y trabajó en la parte fiduciaria a nivel público. En el periodo que él describe en su currículum vitae que trabajó para el sector privado, no especifica dónde. Bueno, habría que investigar si efectivamente no asesoró a alguna de estas financieras. No lo doy por hecho, pero es necesario investigarlo, porque son dos ministros de Estado que tomaron decisiones que afectan el bolsillo no solamente de los clientes de Cash, de todos los uruguayos del territorio nacional. Estos 15 millones de dólares que se le exoneraron a la financiera Cash, lo pagó doña María en Chapicuí, don José en Pirarajá y en Artigas y en cada rincón del país. Entonces, tienen que dar una explicación. Y otra cosa a modo simplemente comparativo. Al comercio de Florida, mirá, para que vos veas cómo en realidad no fomenta esta exoneración fiscal el empleo y el desarrollo y el comercio. El comercio de Florida hoy, en nuestro departamento, para poder reactivarse y para poder decir revive y respira, ¿tá? Tiene que recibir unos 10 millones de dólares que la Intendencia de Florida le está debiendo hoy al comercio de Florida. La Intendencia de Florida hoy le debe 10 millones de dólares al comercio de todo un departamento. Sí, estamos hablando de Florida, la cuna de la patria, un departamento enorme en el centro del país. Bueno, con esos 10 millones de dólares se cubre toda la deuda del comercio y el comercio puede volcar eso en fuentes de trabajo, en movilidad económica, en circulación de dinero. Sin embargo, eso no pasa, ¿tá? Y a estos señores se le exoneraron no 10, 15 millones de dólares y un poquito más, para que se pueda ver la comparativa de cómo es irracional una exoneración fiscal de ese tamaño, ¿no? Perfecto, ese. Y para ir terminando ya, ¿cómo va a seguir esta denuncia? ¿La vas a elevar a algún lugar? ¿O simplemente en las redes sociales vas a... Nosotros vamos a, mirá, esto primero que nada lo denunciamos administrativamente al Banco Central. Vía correo electrónico me encargué de explicarles la situación, de lo que habían hecho estos dos señores con De Ursa en Argentina. Después, esta situación de la exoneración fiscal, no tengo otra opción en realidad que hacerla pública por los distintos medios que puedan llegar a querer entrevistar esto y obviamente por las redes sociales. ¿Y esto por qué? Porque no tenemos forma o justificativo legal hoy para decir estos dos ministros cometieron una ilegalidad, ¿sí? Lo que sí podemos decir es que fue un despropósito absoluto, ¿tá? La única forma de poder determinar que estos ministros hoy
cometieron una ilegalidad es determinando si efectivamente cuando trabajaron para el sector privado asesoraron a Cash o a Pascar o alguna sociedad anónima que esté vinculada al señor Portnoy o al señor Longueira, que eso como elemento probatorio de momento no lo tenemos. Esa es la realidad. Pero igual, de todas maneras, la denuncia social va a estar. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que esto se tiene que saber, que la sociedad tiene que saber que en el gobierno pasado se ejecutó esto de una forma totalmente a espaldas del pueblo uruguayo y que estamos hablando de una fortuna, ¿no? No estamos hablando de poco dinero, estamos hablando de muchísimo dinero, una empresa que evadió impuestos anteriormente. Así que bueno, nada, simplemente esperar, ver cuál es la resultancia. Por supuesto, esto trae consecuencias bastante pesadas, incluso a nivel personal, obviamente, porque uno se expone demasiado. Esto es gente muy poderosa, porque es así. Y bueno, estaremos acá dando la batalla y viendo qué es lo que podemos hacer, ¿no? Bien, ese, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias Helen por todo y bueno, quedamos a las órdenes. Perfecto.